Bienvenidos a Explorando el reportaje interpretativo audiovisual. Hoy vamos a explorar un tema apasionante para los amantes del periodismo y los medios audiovisuales, el reportaje interpretativo. Acompáñennos mientras desglosamos sus características, el esquema conceptual y los pasos a seguir para realizar un reportaje audiovisual efectivo. Características del reportaje interpretativo. El reportaje interpretativo es una herramienta poderosa en el periodismo moderno. Según el periodista y autor John McManus, se caracteriza por ofrecer análisis profundos de un tema, y sus principales características incluyen: profundidad de análisis. A diferencia de los reportajes informativos que se centran en narrar eventos, el reportaje interpretativo investiga las razones detrás de un problema y las posibles repercusiones de este. La perspectiva crítica. No solo representa los hechos, sino que también critica, reflexiona, plantea preguntas sobre las realidades subyacentes. Contextualización. Marco histórico y cultural. Proporciona un trasfondo que ayuda a los lectores a entender el contexto en el que se encuentra el tema. Esto puede incluir la historia detrás de un conflicto, cambios sociales o económicos en una región, entre otros. Perspectivas múltiples. Suelen incluir diferentes puntos de vista para ofrecer una visión más completa y equilibrada de la situación, lo que a menudo implica una entrevista a diferentes fuentes. Utilización de datos y estadísticas. El apoyo empírico, que utiliza datos, informes de investigación, estadísticas y estudios previos para fundamentar sus afirmaciones y enriquecer la narrativa, ayudando a ilustrar el impacto real de los temas discutidos. Visualización de datos. Puede incluir gráficos, tablas o infografías que ayuden a representar visualmente la información, haciendo el reportaje más accesible y comprensible. Narrativa atractiva. A menudo utiliza técnicas narrativas para contar la historia de manera atractiva. Esto puede incluir narrar eventos de manera que sigan un arco argumental, creando una conexión emocional con la audiencia. Desarrollo de personajes. En algunos casos puede centrarse en personas afectadas por el tema, presentándolas como personajes que viven y sufren la realidad de este reportando. Énfasis en la veracidad y la ética. La verificación de fuentes es un buen reportaje interpretativo. Se basa en fuentes confiables y verifica la información representada. Esto incluye citar correctamente a los expertos y a las estadísticas utilizadas. Ética periodística. Mantener una postura crítica, objetiva, es fundamental, evitando sesgos, representando la información de manera justa. Intención educativa. Informar y educar busca no solo informar sobre un hecho, sino educar al público, ofreciendo insights que representan la mejor comprensión del contexto social, político o económico del tema tratado. Incitación a la reflexión. Invita a la audiencia a reflexionar sobre el tema y sus implicaciones, fomentando una discusión más amplia sobre problemáticas sociales. Formatos variados, multimedia. En el ámbito audiovisual, los reportajes interpretativos pueden incorporar imágenes, videos y audio que complementan la narración textual, lo que permite una mayor inversión en el tema. Interacción con la audiencia. En plataformas digitales puede incluir elementos interactivos que fomenten la participación del público, generando debate y discusión. El reportaje interpretativo es un género periodístico que analiza y da sentido a los hechos, a diferencia del reportaje informativo. Busca comprender las causas, consecuencias y contexto de los hechos. Su objetivo es convencer, no impresionar. Utiliza el análisis y la comparación como el razonamiento lógico. Predominan el porqué y por qué por los elementos noticiosos esenciales. Los periodistas expresan su opinión, ofrecen detalles, relaciones datos con otros, avanza hipótesis explícitas y proyecta consecuencias futuras. El autor aparece de forma más o menos explícita como testigo cualificado de los hechos que relata. En el reportaje interpretativo, el periodista tiene la función de explicar al lector un tema como asuntos de finanzas, leyes, etc. En conclusión, el reportaje interpretativo es una forma valiosa en el periodismo contemporáneo porque permite a los periodistas expresar en profundidad los temas de relevancia social, política y cultural,
mediante un enfoque analítico y contexto robusto en una narrativa cautivadora. Ofrece a la audiencia una comprensión más rica y matizada de los asuntos que impactan en su vida. El periodista Bill Kovach destaca que los datos no solo informan, sino que también cuentan una historia. Esquema conceptual de reportaje interpretativo audiovisual. Ahora que hemos establecido que es un reportaje interpretativo, hablaremos del esquema conceptual. Según el autor R. D. Campbell, este esquema puede dividirse en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción engancha al espectador con una declaración poderosa o un dato sorprendente. La meta es captar la atención desde el primer momento. El desarrollo, aquí se presenta el análisis detallado, utilizando entrevistas y testimonios y datos, así como elementos visuales que añaden valor. La investigadora Susan D. Moller argumenta que la voz de las personas afectadas es fundamental en el periodismo interpretativo. Y la conclusión, que resume los hallazgos y ofrece reflexiones finales o posibles soluciones al tema planteado. Esto puede provocar la reflexión del espectador. El esquema conceptual de reportaje interpretativo audiovisual es fundamental para la producción y representación de este contenido periodístico. Este esquema organiza la información y los elementos narrativos en una estructura coherente que ayuda a comunicar de manera efectiva el mensaje al público. A continuación se detalla como una de las partes claves de este esquema. La introducción, que es el enganche inicial, se basa en técnicas y propósitos. Las técnicas: iniciar con una anécdota, una estadística sorprendente, una cita impactante o una imagen poderosa que capte indirectamente la atención del espectador, mientras que el propósito, el objetivo aquí es despertar la curiosidad y motivar a la audiencia a seguir viendo. Esto es para establecer un tono o un tema de reportaje. La presentación del tema. Claridad. Definir con claridad qué se va a tratar el reportaje. Explicar de manera breve el contexto y la importancia del tema. Tesis o pregunta central. Representa la pregunta o problema que se va a explotar, proporcionando una guía sobre lo que el espectador puede llegar a esperar. Pasamos ahora con el desarrollo, que está en el marco contextual, el antecedente y las fuentes de información. Los antecedentes: proveer una información necesaria sobre el tema para que los espectadores comprendan plenamente el contexto. Esto puede incluir datos históricos, contexto cultural o la evolución de la problemática. Fuentes de información: incluir entrevistas a expertos, testimonios de personas afectadas y datos relevantes que den peso al análisis. Dentro del desarrollo también encontramos análisis profundos, como la exposición de los hechos o perspectivas múltiples. La exposición de los hechos: describir los hechos de manera exhaustiva utilizando elementos visuales como imágenes, gráficos o clips de video que enriquecen la narración. Mientras que en la perspectiva múltiple, representar diferentes puntos de vista sobre el tema para ofrecer un análisis equilibrado, lo que comprende incluir opiniones opuestas. Finalmente, dentro del desarrollo nos encontramos la narrativa visual. Elementos audiovisuales, como utilizar imágenes y música en edición que acompañen y resalten la narrativa. La combinación del audio y visual es esencial para mantener el interés. Tomas y enfoques. Emplear diversas tácticas o técnicas de filmación, planos generales, planos cerrados o tomas en movimiento para hacer la representación más dinámica y cerciorarse a la historia de una manera más efectiva. Pasamos ahora a la conclusión, que es el cierre de temas, resumen de hallazgos y llamados de reflexión. El cierre de temas: recapitular los puntos claves discutidos en el reportaje, asegura que la audiencia tenga claro qué se aprendió sobre el tema. El impacto emocional, que es finalizar la idea que resuena emocionalmente, se puede dar de una reflexión de la implicación de un tema tratado o un llamado de acción. Generar pautas o preguntas implica que la audiencia reflexione sobre el contenido y sus implicaciones en la vida real. Esto puede incluir preguntas abiertas que fomenten debate. Sugerencias de acción: proporcionar información
sobre cómo los espectadores pueden involucrarse y hacerse respecto si es pertinente. Elemento adicional, como la interactividad o difusión. La interacción con la audiencia, si se publica en plataformas digitales o redes sociales, fomentar la interacción a través de comentarios, encuestas o discusiones sobre el contenido, a diferencia de la difusión que establece estrategias que llegan a contenidos a un público más amplio para compartirlo en redes sociales y promover a través de estas plataformas una manera de diálogo comunitario. Pasos a seguir en el reportaje audiovisual. Ahora que tenemos el contexto y el esquema, veamos los pasos a seguir al elaborar un reportaje interpretativo audiovisual. El periodista y académico Paul Brockshaw sugiere la siguiente metodología. Comienza con una investigación exhaustiva del tema elegido. Esto incluye la revisión de literatura, datos previos y entrevistas preliminares. Definir la narrativa. Establece qué historia quieres contar y cómo se relaciona con tu audiencia. Reflexiona sobre los elementos visuales que deseas incluir. Planificación de la producción. Escribe un guión que marque los puntos clave a cubrir y los tipos de tomas que necesitas. La cita de Paul Brockshaw nos dice: la planificación sólida previene los problemas durante la producción. Pasamos al siguiente, que es la grabación. Reúne tus entrevistas, B-roll y otros elementos visuales. Asegúrate de utilizar buena iluminación y sonido. Esto influye directamente a la calidad del reportaje. Edición. Organiza el material grabado, incorpora gráficos o datos relevantes y atención a la narrativa que estás construyendo. La cita del editor David Pope menciona que la edición es donde finalmente se da forma a la historia. Pasamos con publicación y difusión. Publica tu reportaje en plataformas adecuadas y utiliza las redes sociales para maximizar su alcance. Conclusión. En conclusión, el reportaje interpretativo audiovisual es una herramienta valiosa en el arsenal de un periodista. Ofrece una oportunidad única para educar a la audiencia y generar conciencia sobre temas complejos. Recuerden que, como señala Kovacs, el propósito del periodismo es proporcionar información que permita a la sociedad funcionar. Esperemos que este episodio les haya proporcionado herramientas útiles para su próximo reportaje. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras cuentas y redes sociales. Hasta la próxima.